también. Por lo tanto, tengo el gusto de presentarles el día de hoy al psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimentaria por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Él está adscrito al Instituto Prado de Especialidades en Salud Mental y Conducta Alimentaria y también a la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Médica Sur. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando me plantearon el tema de esta plática, ¿sí se ve? Ok, cuando me plantearon el tema de esta plática, pues la intención no es corregir lo que sí deben y lo que no deben de hacer siendo pediatras, sino más bien poder transmitir una serie de ideas fundamentales a la hora de tratar pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que no están exentas, como el resto de los padecimientos psiquiátricos también, de recibir estigmatización, no solo el diagnóstico, sino también los pacientes. Entonces, ¿qué sí son y qué no son los trastornos de la alimentación? Bueno, pues son trastornos mentales y debemos de conceptualizarlos de esa manera. La única diferencia entre un trastorno mental y una enfermedad propiamente es que de los trastornos desconocemos cuál es la causa precisa. O sea, digamos que en un nivel de estudio de las enfermedades se queden tantito abajo de las enfermedades, sencillamente porque desconocemos la causa precisa. Y es que en general en todos los trastornos mentales no hay una causa precisa para determinar lo que lo está generando. Son alteraciones graves en el patrón de alimentación, que van a tener también alteraciones en el desarrollo físico y emocional de los individuos. También van a tener alteraciones graves en el funcionamiento social y familiar. Y esto es un dato muy importante, son enfermedades que fácilmente se pueden cronificar. ¿Qué no son? Bueno, no es sencillamente o el simple deseo de bajar de peso o de hacer una dieta. No son conductas aprendidas ni son conductas imitadas por parte de los cuidadores, amigos, etcétera. Y tampoco son estos otros diagnósticos. Se escuchan muchos diagnósticos que confunden, como bulimarexia, ortorexia, vigorexia, con V y con B, sadorexia, alcoholorexia, hidrorexia. La verdad es que manejar todos estos términos de manera coloquial, lo único que hace es confundir al paciente y a la familia, retrasa el diagnóstico y también retrasa la oportunidad de tratamiento. Entonces, la idea tampoco es profundizar en los criterios diagnósticos, solo vamos a revisar algunas generalidades de estos. Entonces, para hacer el diagnóstico nosotros evaluamos 4 dimensiones principales, son estas: el estado nutricional, la presencia o ausencia de atracones, la presencia o ausencia de conductas compensatorias para estos atracones y la presencia o ausencia de la distorsión de la imagen corporal. Y dependiendo de cómo se vayan presentando estos fenómenos es que nosotros podemos llegar al diagnóstico clínico. De tal manera pues que tenemos 3 grandes diagnósticos: la anorexia nervosa, lo ilustro aquí en rojo; la bulimia nervosa, lo ilustro en azul; y el trastorno por atracón, lo ilustro en gris. Ok, me voy a detener nada más tantito a hablar de esto. La anorexia nervosa, es importante recalcar que existen 2 subtipos de anorexia nervosa: una anorexia nervosa de tipo restrictiva y una anorexia nervosa de tipo compulsivo purgativa. Y de manera más reciente, aunque ya se estaba investigando y apareció en el índice del DSM-4 en el año de 1994 y en su revisión en el año 2000, no es sino hasta hace 3 años, en el año 2013, que aparece esta tercera entidad diagnóstica específica, el trastorno por atracón. Entonces, la característica fenotípica de la anorexia nervosa pues es que son pacientes cuyo descenso de peso los lleva hasta un grado de desnutrición. En tanto que los pacientes con bulimia nervosa y trastorno por atracón pueden cursar con peso normal o por arriba de lo normal. Los atracones son fenómenos que se presentan en individuos con anorexia, sí, pero también en individuos con bulimia nervosa y el trastorno por atracón. Las conductas compensatorias son conductas referentes pues a la inducción del vómito, el uso de laxantes, el uso inapropiado de laxantes, diuréticos, enemas o incluso otros medicamentos. Son conductas que pudieran estar presentes en la anorexia nervosa, sí, y
los individuos con bulimia nervosa también recurren a estas conductas compensatorias. Y esto comienza a hacernos ya algunas diferencias. Bueno, de entrada, la diferencia en el estado nutricional: no existen pacientes con bulimia nervosa con desnutrición, ni pacientes con anorexia nervosa con peso normal. Entonces, esto nos hace la distinción. La presencia de atracones, bueno, no nos hace mucha distinción, más que con el diagnóstico de anorexia nervosa restrictiva. La presencia de conductas compensatorias nos hace la distinción de lo que sería el trastorno por atracón. Es decir, son pacientes que tienen grandes ingestas de alimentos, pero no lo compensan. Y finalmente, la distorsión de la imagen corporal, que prácticamente sería un síntoma exclusivo de la anorexia nervosa. Entonces, entender los trastornos de la alimentación o dividirlos, categorizarlos, etcétera, entre aquellos pacientes que comen, aquellos pacientes que no comen son los que tienen el diagnóstico de anorexia nervosa, y aquellos que sí comen y atracan son los que tienen bulimia nervosa. La verdad es que es una concepción equivocada, porque todos los pacientes pueden presentar restricción de los alimentos. Entonces, realmente es un fenómeno muy poco específico. Lo que nos hace la distinción entre las tres entidades son estas 4 dimensiones. El DSM-5, a diferencia del DSM-4, lo que hace es reagrupar los trastornos de la conducta alimentaria junto con aquellos que se presentan en la edad infantil, que son los trastornos de la ingesta de los alimentos. Y entonces nos propone otro diagnóstico que propiamente no es un trastorno de la conducta alimentaria, sino más bien un trastorno de la ingesta de los alimentos. Y lo denominamos trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de los alimentos. ¿Qué es este diagnóstico? Bueno, pues es una restricción intensa de los alimentos que puede llevar a los pacientes a un descenso abrupto de peso, aunque continúen en peso normal, o también los puede llevar a un estado de desnutrición, pero a diferencia de la anorexia nervosa, son pacientes que no cursan con distorsión de la imagen corporal. ¿Y a qué hace referencia este diagnóstico? Bueno, por ejemplo, a la falta de interés aparente por comer o alimentarse, niños que se aburren, niños que picotean, niños que no prestan atención a los alimentos, la evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos, la dificultad para ingerir los alimentos debido a sus texturas, sabores, olores incluso, o la preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer. Es importante señalar esto porque los trastornos de la ingesta tienen su aparición en la infancia. Y es importante entender que los trastornos de la ingesta deben ser conceptualizados como un trastorno del vínculo entre el niño y su cuidador primario. Voy a recurrir al video que acaban de presentar en la ponencia anterior. O sea, lo que sucede, pues, la manera en la que el cuidador primario está alimentando al niño, habla, pues, de la relación, de ese vínculo de ese vínculo afectivo. Y esto puede estar dando como resultado, desde la infancia, la presencia de estos trastornos, y posteriormente, las alteraciones en la ingesta de los alimentos van a representar un factor de riesgo muy importante para desarrollar propiamente un trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia o en la vida adulta. Entonces, al pensar esta plática, parte de lo que quiero transmitirles son estas 9 ideas o 9 conceptos que elaboró la doctora Bullock en una plática del año 2014 y las denominó las 9 verdades en relación a los trastornos de la conducta alimentaria. La primera de ellas es que muchas personas con un trastorno de la conducta alimentaria pueden parecer saludables y al mismo tiempo estar extremadamente enfermos. Y por nosotros, para determinar la gravedad de un trastorno de la conducta alimentaria, no nos fijamos únicamente en el estado nutricional o en las complicaciones médicas. La principal dimensión, evidentemente, es la mental, dado que son enfermedades mentales, y nos fijamos mucho en las cogniciones arraigadas, el miedo a subir de peso o la distorsión de la imagen corporal. La presencia de conductas anómalas para bajar de peso, las complicaciones físicas, evidentemente, el área de suicidabilidad, la comorbilidad psiquiátrica y la comorbilidad médica no psiquiátrica. Y es aquí donde la participación del pediatra entra. La segunda idea es que las familias no son culpables y pueden ser incluso el mejor aliado para los pacientes y médicos en el tratamiento de los pacientes. ¿En qué se basa esto, pues?
O sea, hay un principio básico, o sea, que el paciente está inserto en un ambiente social que está reforzando y favoreciendo el trastorno de la alimentación. Pero modificando este ambiente social, es decir, su ambiente familiar, el ambiente social inmediato, podemos acercarnos a la recuperación. Y entonces, por ello es importantísimo, sobre todo cuando los niños, son niños y adolescentes, pues, tienen estas edades, involucrar a los papás en el tratamiento. De tal manera, pues, que las intervenciones familiares han ganado cada vez mayor evidencia científica respecto al tratamiento en niños y en adolescentes, y sobre todo en el tratamiento de enfermedades como la anorexia nervosa en específico. Incluso ha resultado ser superior que el tratamiento farmacológico. Como paréntesis, pues, nada más mencionar que no existe hasta la fecha un medicamento antianoréxico. Tenemos buenos medicamentos antibulímicos, pero no existe hasta la fecha un medicamento antianoréxico eficaz que pueda erradicar los síntomas propios de la anorexia. 3. Un trastorno de la conducta alimentaria es una crisis de salud seria que irrumpe en el funcionamiento personal y familiar. Entonces, de manera ilustrativa, en este estudio de Jacobi, es una revisión muy interesante, pues, de todos los factores de riesgo reportados hasta esa fecha, pues. Y ella ilustra en 3 diferentes líneas de tiempo cuáles son los factores de riesgo específicos para cada una de las entidades. Yo hago nada más un resumen de las 3. Entonces, de este lado les ilustro, pues, los factores, cómo se van a ir presentando: en rojo los de mayor riesgo, en blanco los que tienen el riesgo más bajo, y enmarcado en un cuadrito aquellos que son mucho más específicos. Entonces tenemos, pues, que existen factores genéticos, pero son factores genéticos que se comparten entre los trastornos de la alimentación y muchas otras enfermedades psiquiátricas. Otro factor de riesgo muy importante y de riesgo muy alto es ser mujer. Alta preocupación por los padres desde los primeros años de vida o incluso desde la concepción en el embarazo. El desarrollo de rasgos obsesivos de la personalidad desde la infancia, como un alto perfeccionismo, una alta escrupulosidad, etc. El desarrollo de rasgos límites de la personalidad, como una intolerancia a la frustración constantemente, un pobre control de los impulsos, una alta manifestación de la agresividad desde la infancia. Y este es uno de los primeros factores más específicos. Una autoevaluación negativa desde la infancia, sentirse ineficaz e inadecuado. Cuando evalúo constantemente a los pacientes, es muy frecuente escuchar que las pacientes comienzan a sentirse insatisfechas con su cuerpo desde los 5 o 6 años. Entonces yo me cuestiono, ¿qué está sucediendo en el ambiente familiar de una niña de 5 o 6 años que se está sintiendo insatisfecha con su cuerpo? Desde esa edad propiamente. Un alto nivel de perfeccionismo. La pubertad y la adolescencia no son un factor de riesgo. Estas no son condiciones propias de la adolescencia. No son condiciones transitorias que se van a quitar cuando se acabe la adolescencia. Eso es muy importante recalcarlo. Ok, la presencia de padecimientos psiquiátricos desde la infancia, como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, abuso de sustancias, trastorno por déficit de atención. El antecedente de obesidad infantil también es un factor de riesgo. La realización de una primera dieta. Este es un factor de riesgo que funciona, digamos, como un riesgo doble, porque incluso puede funcionar como el factor desencadenante que va a instalar propiamente el trastorno de la conducta alimentaria. Este también es un factor muy específico y de muy alto riesgo, una alta exigencia por parte de uno o ambos padres dentro de la familia. Entonces, uno de los mensajes que también quisiera transmitir es que esta idea de hacer una niñez perfecta para los niños, de exigirles, pues, un alto rendimiento, que puedan cumplir con todas las áreas posibles para tener el mayor y máximo desarrollo desde la infancia, pues a lo mejor es una idea que podríamos comenzar a combatir. O sea, los niños solo necesitan ser niños en esta etapa de su vida, no necesitan ser adultos chiquitos, ¿no?, con el desarrollo de las mejores habilidades desde esta etapa, perdón. La presencia de un trastorno alimentario en uno o ambos padres también es un factor de riesgo muy alto. Depresión en los padres, la presencia de obesidad en los padres y finalmente alcoholismo en los padres. Entonces esto funciona finalmente como una sopa, se juntan todos estos factores de riesgo, y solo necesitamos un evento desencadenante.
una crisis que irrumpa en el niño o en el adolescente, ¿no? Que puede ser como una muerte, una pérdida, cambios, un abuso sexual. Y esto da como resultado, finalmente, el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria no son una elección, sino enfermedades mentales muy serias y biológicamente influenciadas, de tal manera que tienen pues, un sustento biológico cerebral funcional muy importante y cada vez más estudiado. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a gente de todas las edades, sexo, etnias, orientación sexual y estatus socioeconómico. De tal manera, pues sabemos que la relación hombre-mujer, tanto para el diagnóstico de anorexia nervosa y bulimia nervosa, es 10:1. Es mucho más frecuente encontrar estos diagnósticos en mujeres. Aún así, está subdiagnosticado y muy pobremente reconocido los trastornos de la conducta alimentaria en hombres. El trastorno por atracón, la relación se modifica. Es mucho más frecuente en hombres a comparación de los otros dos diagnósticos, pero sigue siendo mucho más prevalente en mujeres. La prevalencia, sumando adolescentes y adultos, en diversos reportes, pues la anorexia nervosa es la enfermedad más rara de estas tres, la bulimia nervosa le sigue, y el trastorno por atracón recientemente implementado en el manual diagnóstico, bueno, pues es la enfermedad más frecuente. Ay, perdón. Y en México tenemos un reporte en adolescentes donde nos indica que el 0.5% de los individuos cursa con el diagnóstico de anorexia nervosa, 1% con bulimia nervosa y 1.4% con trastorno por atracón. La edad de inicio, bueno, ya sabemos, para la anorexia nervosa es en la adolescencia temprana, entre los 13 y los 19 años, y hay autores que manejan una presentación bimodal, es decir, un primer pico entre los 10 y 15 años y un segundo pico entre los 15 y los 20 años. La bulimia nervosa, la edad típica de presentación es alrededor de los 18 años, y el trastorno por atracón es una enfermedad que se presenta desde la infancia, se sigue presentando durante la adolescencia, se sigue presentando durante la vida adulta e incluso llega a haber casos de presentación alrededor de los 60 años. La anorexia nervosa y la bulimia nervosa es muy raro, pues, que se presente después de los 20 años. Entonces, típicamente son enfermedades de la adolescencia, pero otro de los mensajes que quiero transmitirles es que esta tercera entidad, el trastorno por atracón, o sea, niños que están comiendo en exceso, que están atracando, es probable que se presenten desde edades muy tempranas. La edad de riesgo cursa entre los 10 y los 15 años para anorexia nervosa y bulimia nervosa, pero la verdad es que en la práctica clínica la edad de riesgo se está recurriendo a edades más tempranas. Los trastornos de la conducta alimentaria conllevan un mayor riesgo de suicidio, como de complicaciones físicas y médicas. Y esta es otra razón importante para derivar de manera oportuna con el psiquiatra, porque son padecimientos que cursan con muchísima comorbilidad psiquiátrica. Depresión, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos por uso de sustancias, trastorno por déficit de atención, trastornos de la personalidad ya en la vida adulta, conductas autolesivas. Esto es muy importante, hasta el 70% de los individuos que tienen trastornos de la alimentación se generan autolesiones de diferente tipo. Puede ser a través de cortes, pero también hacerse escoraciones, quemarse, jalarse el cabello, y la presencia de intentos suicidas también es alta. Estas dos ideas son importantísimas. Son los padecimientos con la mayor tasa de mortalidad de todos los trastornos psiquiátricos, porque se suma la muerte por complicaciones médicas, pero también se suma la principal causa de muerte en estos pacientes, el suicidio consumado. Los genes juegan un papel importante en los trastornos de la alimentación, pero también el ambiente tiene una influencia en su desarrollo. Entonces les voy a presentar estas 3 gráficas que hablan de la heredabilidad de los diferentes trastornos. Hay estudios, pues, muy viejitos, que datan desde el año de 1984, bueno, donde reportan una heredabilidad alrededor del 80%. Estudios más recientes que reportan una heredabilidad del 50% aproximadamente para la anorexia nervosa. Esto quiere decir que el porcentaje de la varianza que explica la enfermedad desde el punto de vista genético es alrededor del 50, entre el 50 y el 80% para la anorexia nervosa. Para la bulimia nervosa es alrededor del 47, 50%, hasta un 83%.
Y para el trastorno por atracón, pues más o menos oscila entre el 40 y el 60%. En términos generales, podemos considerar que la heredabilidad de estos padecimientos es entre el 50 y el 60%. Más o menos para dimensionar esto, o sea, ¿qué estoy diciendo? La heredabilidad, o sea, la varianza de la enfermedad, como se explica a través de la parte genética de la depresión, por ejemplo, es alrededor del 50%. En otros padecimientos, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, es alrededor del 70%, o sea, son enfermedades mucho más genéticas que ambientales. Hablando del trastorno por déficit de atención, también es alrededor del 70%. Hablando de enfermedades como el autismo, es hasta del 90%, o sea, son enfermedades muy biológicas. Es decir, los trastornos de la conducta alimentaria tienen un peso biológico importante, sí, y también tienen un peso ambiental muy importante. Afortunadamente, porque muchas de las intervenciones que podemos hacer con los pacientes son propiamente ambientales. Y este es un dato muy interesante. Este fue un estudio muy polémico, reportado en el año de 1998, y se estudió la heredabilidad no del trastorno en específico, sino más bien de las conductas. Y se determinó pues que el simple hecho de vomitar podía tener un peso genético hasta el 70%. Y atracar alrededor del 46%. Entonces, esto refuta un poco la idea de que los pacientes vomitan por imitación. No, hay una carga genética muy importante por la cual se va a presentar el vómito. Los genes por sí solos no predicen quién va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Finalmente, la recuperación completa de un trastorno de la conducta alimentaria sí es posible, pero de ello depende su detección temprana y la atención oportuna. Entonces, este es un estudio muy interesante, bueno, no es un estudio, es una revisión muy interesante del año pasado, realizado por Janet Treasure, que es una de las investigadoras más importantes en relación a trastornos de la conducta alimentaria. Y ella se cuestiona en esta revisión si estamos o no ya en tiempo de poder estadificar diferentes etapas de los trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos, pues, que una serie de factores de riesgo van a desarrollar posteriormente una fase prodrómica de la enfermedad y posteriormente se va a presentar una fase completamente sindromática, que podemos dividir en tres grandes grupos o tres grandes fases. Una fase temprana de la enfermedad, una fase intermedia entre 3 y 7 años de evolución y finalmente una fase tardía, aquellos pacientes que tienen más de 7 años de evolución con el trastorno de la alimentación. Para esta fase prodrómica sabemos que intervenciones basadas en la disonancia cognitiva, es decir, en que el paciente se cuestione los pensamientos, son eficaces. Y estas intervenciones principalmente se realizan en adolescentes en adolescentes. Para la fase temprana sabemos que las intervenciones basadas en la familia son altamente eficaces, pero para la fase intermedia no tenemos un tratamiento específico. E incluso para la fase tardía, la opinión de expertos es que no podemos a lo mejor erradicar la enfermedad, sino más bien solo promover la calidad de vida. De tal manera que aquellos individuos que están cursando con menos de 3 años con el diagnóstico o incluso antes de que debuten con el diagnóstico, si ya comenzamos a identificar algunos patrones prodrómicos, bueno, son los pacientes que pueden tener el mejor pronóstico. En cambio, estos otros dos grupos son los que todavía no tienen el pronóstico más óptimo. Entonces, algunas recomendaciones para el pediatra tratante. Realizar una evaluación médica minuciosa, claro, o sea, involucrar a los padres en cada visita. Es muy importante mantener contacto estrecho con los papás, reforzar las fortalezas de los padres y de los pacientes. Estos individuos están insertos en familias muy lastimadas. Entonces, es importante pues también que desde la ayuda pediátrica también puedan auxiliarnos a nosotros para ir reforzando cada vez más la situación afectiva de los padres. Establecer metas de peso acorde al estado de salud previo del trastorno de la conducta alimentaria y dejar en claro también que las metas van a ir cambiando porque los niños crecen de acuerdo al crecimiento y desarrollo. Evaluar y compartir con los padres el peso, la talla y los signos vitales. Solo con los padres, por favor. No compartan el peso
con los pacientes. Esta sí es una idea, se los pido, no compartan el peso con los pacientes. Con los padres sí, porque con ellos es con quien vamos dirigiendo el tratamiento. Y muchas veces el peso puede angustiar a los pacientes. Y después de una visita pediátrica o también de medicina interna, el paciente se puede angustiar y reforzar todavía más las conductas alimentarias. Evaluar la seguridad del paciente en cada visita, claro. Disminuir las visitas médicas si es lo indicado, si la recuperación se va dando. Asesoría a los padres y a nosotros también en decisiones basadas en el sentido común. Es decir, si ustedes están identificando factores de riesgo, si consideran que se está complicando, que lo puedan comunicar con nosotros. Realizar un plan B cuando exista un rechazo a la ingesta de los alimentos. Permitir a los padres ser menos directivos y normalizar el hecho de que la recuperación no va a ser lineal. Es decir, la recuperación no tiene por qué ser una línea recta. La recuperación muchas veces se da de manera fluctuante. A veces mejora, a veces empeora, pero si podemos trazar una tendencia, bueno, la tendencia es hacia la mejoría. No estigmatizar al paciente ni a su familia. Y este dato también es muy importante. La recuperación en el peso no es sinónimo de la recuperación de la enfermedad. Entonces, les dejo estas 5 preguntas que son como un sondeo para identificar someramente si un paciente pudiera estar o no cursando con trastorno de la conducta alimentaria, que son las preguntas SCOFF. La primera es si te has provocado el vómito por sentirte excesivamente lleno en algún momento de la vida, te ha preocupado haber perdido el control por la cantidad de comida que ingieres, has perdido más de 7 kilos en un periodo de 3 meses, crees estar gordo a pesar de que los demás te digan que estás demasiado delgado, podrías decir que la comida domina tu vida. Y la presencia, bueno, y cada una de estas preguntas se evalúa con un punto y la presencia de 2 o más puntos es altamente sugerente de la existencia de un trastorno como anorexia nervosa o bulimia nervosa. Entonces, el trastorno de la conducta alimentaria es como un iceberg y lo único que vemos pues es la punta, pero por debajo están sucediendo alteraciones físicas y nutricionales, están sucediendo condiciones biológicas que están sosteniendo la enfermedad, otros trastornos psiquiátricos de manera comórbida u otras enfermedades no psiquiátricas de condición médica. En la familia puede haber conflictos, separaciones, pérdidas, límites inadecuados, críticas y condiciones de personalidad muy específicas, como una pobre tolerancia a la frustración, una necesidad de pertenencia y aceptación, miedo a perder el control, sentido de ineficacia, sensación de vacío, miedo a madurar, baja autoestima, perfeccionismo, una predisposición a la ansiedad, a la tristeza, una alta impulsividad, una alta agresividad, etc. Y de manera mucho más profunda estamos hablando de una alteración en el vínculo con los cuidadores primarios. Aquí es donde interviene el psiquiatra, aquí es donde intervienen ustedes, aquí es donde interviene la parte nutricional, aquí es donde interviene la parte psicológica y aquí es donde interviene la parte familiar. Entonces, el manejo de estos pacientes es muy complejo. Se requiere forzosamente un manejo interdisciplinario para poder garantizar un éxito en el tratamiento. Entonces, ya para no demorarme más, en conclusión, los trastornos de la conducta alimentaria son padecimientos graves, sí, y el umbral para decidir iniciar o no tratamiento debe de ser muy bajo. No se debe subestimar el deseo subjetivo de bajar de peso en un niño o en un adolescente, si así lo reporta. Detección temprana. Mientras más pronto se detecten estos padecimientos, menos se cronifican, menos se complican, menos se instala comorbilidad, menos se mueren. La canalización oportuna con los especialistas o con el grupo de especialistas en específico. Y esta idea también es muy importante, desestigmatizar la enfermedad mental al paciente y a su familia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor David Luna no solamente el contenido, sino la claridad de la transmisión de todos los conocimientos que nos acaba de compartir, y vamos a ir de forma muy dinámica a la